Quédate a disfrutar, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, si dejamos de estar juntos no somos más el mismo montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano pacto de radio. Saben ustedes que de lunes a viernes, de 14 a 16 y de enero a diciembre, aquí en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, creemos conveniente, antes de comenzar cada programa, establecer con ustedes un pacto para que usemos todos los posibles nuestras imaginaciones. Partimos de aquella idea de Ebe Bonafini, que sostenía que bien elaborado el concepto de la radio nos termina indicando que es un asunto que funciona en los teatros de la mente, en los pasadizos de la memoria, en los pasillos del inconsciente. Como quiera que fuese, creemos que la idea nos ayuda a simplificar una cosa. Nosotros imaginamos y preparamos un programa. Pero ¿qué pasa con ese programa una vez que cada uno de ustedes hace la prueba de escucharlo? Tal vez un programa dispare otros asuntos. Tal vez las voces nos retrotraigan al pasado o nos hagan proyectar imágenes. Y es una decisión que no se toma tan voluntariamente como uno pudiera pensarlo. A veces el cerebro hace su propio trabajo. A veces, como no debemos decirle al corazón, por favor, latí, o a los pulmones, por favor, ayúdennos a respirar, llénense de aire, exhalen el aire, no les debemos decir al cerebro, haz tu trabajo, el cerebro lo hace. Es parte de la magia del organismo humano. Y perdonen si hablamos de nosotros mismos, pero frecuentemente somos los seres humanos que más próximos tenemos, todos y cada uno de nosotros. Así que si hacemos este pacto, si el asunto funciona, tal vez un programa de radio se convierta, en nuestro deseo, en una experiencia compartida. Este fin de semana partió de este plano, de este mundo, de este país con el que discutió, al que amó, al que registró, en el que filmó una parte importante de su producción, el gran director de cine Adolfo Aristarain. Es posible que ocupe un lugar central en la historia de la cinematografía en lengua española. De hecho, la Academia Española del Cine, ayer domingo, tras la noticia de su partida a los 82 años, lo despidió como uno propio. Por cuestiones de coproducción y también de espíritu, Adolfo Aristarain filmó películas que cabalgaron el ida y vuelta con España. Esta es la música de una obra central, Un lugar en el mundo. Podríamos pensar que Con tiempo de revancha y hasta Un lugar en el mundo, ni El tiro del final, antes La parte del león, después Martín H. Un corpus central de la cinematografía de Aristarain tuvo que ver, como su vida, con el entorno político. Hace más de 20 años que Aristarain no filmaba. La última o la penúltima vez que lo entrevistamos en el programa, contó en detalle que él tenía preparada una superproducción para contar la vida de Astor Piazzolla, pero que era una película, como todas las suyas, que necesitaba de apoyos económicos importantes. Locaciones en Nueva York, en Italia, en Francia, en Argentina, y ese sueño nunca fue cumplido. Desde Roma, en 2004, Aristarain no filmaba. Llevaba adelante una vida contemplativa y enamorada de la palabra y de la imagen. Podría pensarse que su formación dentro de la industria del cine hizo incluso al principio películas como La carpa del amor, películas pasatistas obligatorias para alguien que quería ir ascendiendo en el escalafón hasta poder hacer la propia obra, y cuando hizo la propia obra, no lo que los otros querían, se convirtió en un cineasta descollante en base porque un porcentaje grande de su formación había sido mirando el cine estadounidense industrial. La industria, con cineastas como John Ford, por citar solo uno,
que daban cátedra cuando montaban películas y que de esas cátedras cada uno aprendería lo que más estaría de acuerdo luego con aquello que tenía que expresar. Se dio el gusto más tarde de hacer un western en España, al estilo de los western con John Wayne, o esas producciones italianas, los spaghetti western, como una especie de tributo a un género. Pero Aristarain era un tipo muy político, un tipo anarco, ácrata, de izquierda según se lo mire, que no estaba dispuesto a las pleitesías con ningún partido, con ningún poder, y sin embargo tenía una poderosa visión que lo llevó a hacer películas en la dictadura militar. Tiempo de revancha, la famosa escena en que Lupi, para no hablar, es un gremialista que ha salido a la cárcel y ha vuelto al combate, se corta la lengua, resulta completamente inolvidable. Y ni hablar de la siguiente, cuando con Lupi otra vez como protagonista, Federico Lupi, su actor fetiche, urde y cuenta la historia de un killer en la dictadura que no se da cuenta, que lo han contratado tanto para eliminar personas que un día él será el eliminado. A partir de una novela de José Pablo Feynman, que además cita una letra de Cátulo Castillo, ni el tiro del final. Por eso en tu total fracaso de existir, ni el tiro del final te va a salir. Convertida en una denuncia en público durante la dictadura de las cosas que pasaban en la dictadura. ¿Cómo fue posible que eso se les colase? No se les coló, prácticamente lo dejaron. Y detrás había una corporación del cine, Aries, con Héctor Olivera como cineasta bandera, con su socio Ayala como factores de poder que ayudaron a que Aristarain pudiera estrenar películas que tal vez otro director hubiese preferido no filmar entonces. Recuerdan que cuando asumió el gobierno de Javier Milei, entre otras cosas, Adolfo Aristarain, escribiendo un texto que publicó primero el diario Página 11, le pidió a la CGT que hiciera un paro general, que a un gobierno de estas características había que pararlo con la toma de la calle. Le iniciaron un proceso, lo hostigaron, le hicieron sentir el rigor de un sistema que termina castigando a los que piensan y hablan en voz alta. Lo que Aristarain sostenía es que el de Javier Milei es un gobierno golpista encubierto, que su proceder, pese a la legitimidad de la asunción con voto mayoritario en un balotaje, es el de los golpes de Estado. Esto nos decía, charlando aquí en la M530. Es muy gracioso que te hablen de que yo estoy contra las instituciones, cuando yo lo que hago es plantear que definitivamente hay que ponerle un freno a un gobierno que está intentando destruir las instituciones, que está intentando saltarse a la autoridad al Congreso, gobernar sin leyes, es decir, que les aprueben 500 o 800 decretos de necesidad y urgencia para modificar la Constitución, que sería algo que tendría que haber comisiones que trabajaran modificando los artículos. Y además que ya en algún momento lo dijeron, que iban a tener que gobernar sin el Congreso y que había que destituir al Congreso y gobernar por decreto de necesidad de urgencia. Entonces es muy gracioso que yo ataque a las instituciones contra tipo que es un gobierno sedicioso. Este es un gobierno golpista, encubierto, que está intentando destruir todas las instituciones. Y lo que digo en la nota lo vuelvo a reafirmar, es decir, no están intentando destruir las instituciones, porque sí, para modificar moralmente al país. Lo que están haciendo es sentando las bases, dejando todo tabla rasa, para poder robar y afanar todo lo que quieran, todo lo que les mandan los patrones, es decir, que no son ellos. Es decir, por eso digo que son corsarios y que no son piratas. Si están robando para otra gente, que son los que tienen realmente el poder, y ellos se llevan un porcentaje, no sé qué porcentaje será, que se los depositarán en Panamá, en las cuentas offshore o donde quieran. Y por eso digo que se van en mayo, porque esto es como que los chorros entran, roban la caja fuerte de un banco y no se quedan esperando a que aparezca la cana, se rajan. Y esto es lo que van a hacer, es así de sencillo, pero después de haber hecho todo el daño posible y haber vendido todo lo que puedan. Esto decía Adolfo Aristarain en el momento en que al escribir ese texto
Un montón de medios de comunicación dejaron de percibirlo. Otros, en cambio, creímos que era una voz necesaria. Su filmografía completa: La parte del león, 1978, La playa del amor, 1979, La discoteca del amor, 1980. Estas dos últimas películas son las películas comerciales que le concedió a Aries para que Aries le diera libertad de hacer lo que vendría. Tiempo de revancha, 1981, Últimos días de la víctima, 1982, allí la idea de ni el tiro del final. The Stranger, 1987, Un lugar en el mundo, tal vez una obra maestra, 1992, La ley de la frontera, su western filmado en España, 1995, Martín H., 1997, Lugares comunes, 2002, y Roma, 2004. Nuestra compañera Marina Glesser trabajó en Roma y además los afiches de la película son con parte de su... Estamos compartiendo ahora el flyer en la transmisión de Aporte junto al gran actor hispano-argentino Juan Diego Botto. Nos sentimos parte de una familia, sentimos a Aristarain como un cineasta patrimonio de la humanidad. Cuando lo entrevistamos aquel 12 de enero del año 2024, mientras otros le hacían el vacío, mientras la justicia lo extorsionaba para callarlo, él dijo, entre otras cosas, que se ponía un poco nervioso cuando notaba que no había una reacción de la sociedad ante los atropellos de Milei. ¿Qué estamos esperando, loco? ¿Qué estamos esperando? Es decir, realmente parece que nos hubieran dado, no sé, un somnífero. Es de loco. Yo no lo puedo entender. Yo no lo vi nunca esto en este país. Este país siempre ha sido de reacciones muy rápidas y no las estoy viendo. Y eso es lo que me pone loco, ¿viste? Perdóname si me pongo nervioso, pero es eso lo que me pone nervioso, que no haya reacción. Si esto es tan evidente, es tan obvio, que van a saquear al país porque lo están diciendo, está dicho en los DNU, que no sé qué más voy a decir. Yo sabes qué pasa, yo no puedo creer que porque hacen negocios que nadie conoce, de ahí venga el silencio. Sería realmente vergonzoso sería. Esta exasperación ante el panorama político Argentina 2024 es la misma que lo llevó con muchas más fuerzas y más joven a filmar a principios de los 90, 1992, consolidación del primer gobierno de Menem, Un lugar en el mundo, con un protagónico de Federico Lupi, pero una compañía absolutamente brillante de José Sacristán, Cecilia Roth y Leonor Benedetto, en una película filmada además en territorio de San Luis, una coproducción con España muy importante. Hizo una de las mejores películas argentinas de todos los tiempos, pero también una película exasperada, cuando todo sale como por entonces parecía que salía. Cuando tu lugar en el mundo se convierte en un lugar inhabitable, ¿cuál es la solución de los soñadores, de los luchadores? El personaje de Federico Lupi, no estoy spoileando nada, terminará incendiando el mundo, incendiando todo, ante la impotencia de un país que en lugar de avanzar retrocede. Aguanta. O sea que en estos momentos entre vosotros tres controláis la educación, la salud, la fe y la economía de Valle Bermejo y sus alrededores, ¿no? Dicho así suena peligroso. Por favor, no lo repitas porque podemos tener problemas. No controlamos nada, ayudamos un poco nada más. Detrás de esa modestia veo flamear las rojas banderas de la revolución. Proletarios del mundo, seguid nuestro ejemplo. Más que proletarios, ni siquiera campesinos. Algunos arriendan, pero la mayoría de los ovejeros de la cooperativa son pequeños propietarios. Yo hubiera preferido otra cosa, pero... bueno, algo es algo. Por algo se empieza, el reguero de pólvora, ¿no? El pueblo, la ciudad, la provincia, el mundo... Dios te oiga. Vuestro idealismo es acojonante. ¿Y eso qué es? ¿Bueno o malo? Es de otra época, de otro mundo. ¿Pero vos te crees que es de otro mundo, que los chicos mueran de desnutrición? ¿Vos te crees que vienen a la escuela porque quieren aprender? No vienen porque aquí por lo menos comen una vez al día. Pero hay que ser realistas, coño. Esto es el sur de Río Grande, camaradas. Si no te importa, compañeros. Bueno, pero cuando repartieron el mundo, a vosotros os tocó la peor parte. Compañeros. Pareces un cura fascista, vos. Dios lo ha querido así, hijos míos. Jódanse y no chillen. Dios no, las multinacionales. No discuta con las chicas, Han. Son feroces, te van a masacrar. Si lo tienen merecido. Al final, estamos todos en el mismo bando, con los que perdieron. Yo no digo se perdió una batalla, pero no la guerra. Yo digo, si la guerra se ha perdido, por lo menos me quiero dar el lujo de ganar una batalla. ¿Mm? Contigo sí que no hay quien pueda, ¿eh? Con Mario sí. Vos sos un machista, además. Primate. La guerra la ganaron los primates.
La fuerza de la especie contra Cristo, contra Marx, contra Bakunin. La vuelta triunfal a la noche de los tiempos. Cada uno a su árbol y a luchar. Libertad, fraternidad, leches. Suena muy bien, pero es aburrido. Somos primates y no podemos cambiar. El riesgo nos hace sentir vivos. El riesgo, la aventura, la lucha por la vida. Nada nos divierte tanto como aplastarle la cabeza al que tenemos al lado y comerle el hígado. Eso sí, con un poquito de ajo y perejil, para que resulte hasta civilizado. Cuando reescuchamos a Aristarain, cuando leemos sus guiones, hace algunos años salió como una especie de obras completas de Aristarain, un libro que no solo tiene los relatos de algunas filmaciones, algunos cuentos, etcétera, sino estos textos. Nos damos cuenta del volumen de aquello que dijo, que filmó y que quedó en la historia. Tal vez a veces era pesimista su discurso y su tono sobre la Argentina o sobre la humanidad. Pero siempre recordemos que acaso un pesimista sea un optimista desencantado, y eso era lo que a menudo pasaba en boca de Federico Lupi y de Juan Diego Botto en una escena inolvidable, de esas de conversación, las había montones, como códigos en las películas de Aristarain. Se escucha, y ya ha pasado otro tiempo, la idea de que la patria es un invento. Mucha gente pensaba que Aristarain se expresaba a través de las palabras que ponía en boca de los otros, Federico Lupi. Más de una vez le pregunté por esto. ¿Vos hacés hablar a los...? No, es un personaje. No me confundan a mí con un personaje, invento un personaje, pero ¿cuánto de ese personaje tenía el propio Aristarain o la voz de Federico Lupi, que vivía por entonces en España? Argentina es una trampa, escribió Aristarain. Pero no sabrás, hijo, mi casa es tu casa. Vos vas a estar bien. Y Madrid es un buen lugar para vivir. ¿Y no extrañas? ¿Nunca te dieron ganas de volver? Eso de extrañar, la nostalgia y todo eso es un verso. No se extraña un país. Se extraña el barrio en todo caso, pero también lo extrañas si te mudás a 10 cuadras. El que se siente patriota, el que cree que pertenece a un país, es un tarado mental. La patria es un invento. ¿Qué tengo que ver yo con un tucumano o con un salteño? Tan ajenos a mí como un catalán o un portugués. Son estadísticas, números sin cara. Uno se siente parte de muy poca gente. Tu país son tus amigos, y eso sí se extraña, pero se pasa. Lo único que yo te digo es que cuando uno tiene la chance de irse de Argentina, la tiene que aprovechar. Es un país donde no se puede ni se debe vivir. Te hace mierda. Si te lo tomás en serio, si pensás que podés hacer algo para cambiarlo, te haces mierda. Es un país sin futuro, es un país saqueado, depredado y no va a cambiar. Los que se quedan con el botín no van a permitir que cambie. Que la patria es un verso, estoy de acuerdo. Pero el otro es muy pesimista. Todo puede cambiar. No creo que estemos mucho peor que otros países. Pero Argentina es otra cosa. No es un país, es una trampa. Alguien inventó algo como la zanahoria del burro. Lo que vos dijiste, puede cambiar. La trampa es que te hacen creer que puede cambiar. Lo sentís cerca, ves que es posible, que no es una utopía, es ya, mañana, y siempre te cagan. Vienen los milicos y matan 30.000 tipos. O viene la democracia y las cuentas no cierran, y otra vez aguantar y a cagarse de hambre, y lo único que podés hacer, lo único en que podés pensar es en tratar de sobrevivir o de no perder lo que tenés. El que no se muere, se traiciona y se hace mierda. Y encima te dicen que somos todos culpables. Qué doloroso, ¿no? Y sin embargo, era 1997, el menemismo consolidado. Detrás de todo este arsenal, de este bagaje de cosas y decepciones, latía la posibilidad de un futuro mejor. Justamente un día como hoy, en abril de 2003, empezaba lo que luego sería el kirchnerismo. El no de Carlos Saúl I de Anillaco a presentarse en la segunda vuelta de las elecciones, la consagración automática de Néstor Kirchner como presidente, su asunción el 25 de mayo, una etapa nueva en la Argentina, la desesperación existencial de Aristarain ante la ida y vuelta de la Argentina, los retrocesos expresadas en estas películas reflotaron con el gobierno de Javier Milei. No es que se hubiera convertido al kirchnerismo, es que el kirchnerismo le había dado la oportunidad de pensar que había un futuro, y sin embargo en ese futuro prácticamente no filmó, salvo Roma, la película estrenada en 2004, que ya estaba ingestada en su ánimo y casi que conseguida cuando vinieron los tiempos nuevos. Como viejo ácrata, como viejo anarquista, como viejo militante de las ideas revolucionarias, lo que lo exasperaba es que nadie hiciera nada. De hecho, la CGT siguió mucho tiempo, ahora hace un paro con movilización el 30 de abril, sin responder a los llamados de lo que suponemos son las bases.
Yo creo que te está dando una importancia descomunal Adolfo Aristarain, el fiscal Stornelli. La verdad que sí, yo no creí que tuviera tanto poder. Era simplemente mi opinión y punto. Por otro lado, digamos, estoy hablando de una protesta social. Estoy hablando de que no tenemos más armas, no tenemos otra arma más que un paro. No hay otra manera. Si el Congreso no se mueve, nadie mueve un dedo, loco. Nadie mueve un dedo ni dice nada. Hay un silencio absoluto y nadie se mueve. Entonces la única que te queda es decir, bueno, hagamos un paro y a ver si movilizamos con eso, movilizamos al Congreso a que le haga juicio político, a que lo destituya, o lo que sea, y que llame nuevamente a elecciones. Pero yo no veo que exista otra salida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué, un plebiscito? ¿Qué? ¿Con quién? ¿Con quién? Las preguntas que eran apenas preguntas retóricas. El cine de Aristarain ha quedado en la historia. Una parte importante de su obra será importante en el mundo del cine hispanoparlante cuando hayamos olvidado los meses, los detalles, los nombres de los ministros, los procesos de corrupción, cuando toda esta era oscura sea simplemente un pasado detestable. Las películas de Aristarain, la voz de Aristarain a través de sus actores seguirá siendo una voz importante, como sus ideas. En Tiempo de Revancha, por ejemplo, como los gestos de sus actores, como sus marcaciones. Si la negociación no procede, el personaje de Lupi en Un lugar en el mundo terminará haciendo incendiar todo, explotándolo todo. ¿Por qué no un buen corte de mangas? ¿Larsen? $300.000. No tiene sentido. Me conviene ir a juicio. No sacarían más de... 50, 100. Yo estaría de acuerdo en $200.000. Me parece más razonable. Al contado y en 48 horas. Perfecto. Encárgate de todo, Luis. Y que salgan de esta casa cuanto antes. No, gracias. No, gracias. ¿No está de acuerdo, Bengoa? Puede hablar. No hace falta que juegue al oficio mudo. ¿Cuánto quiere? ¿Quedamos en 300 entonces? No, gracias. ¿Desde cuándo subió su precio, Bengoa? Rossi lo compró por mucho menos y usted no protestó. ¿O me informaron mal? Vamos, don Guido. 300.000 verdes una guita para usted. El Grupo Ventura es un imperio. Y yo, su magnate todopoderoso. Algo así. Los magnates no existen, Larsen. Yo soy un guardián, un hábil administrador de capitales. Puedo tomar decisiones, pero tengo que rendir cuentas. No siga, Ventura. Yo soy muy sensible. ¿Quedamos en 300, Bengoa? Dicen que usted no pierde 10 minutos por menos de medio palo verde. ¿Cuántos días para reunir el efectivo, Luis? 3, 4 días. Digamos 5. ¿Está de acuerdo, Larsen? De acuerdo. Larsen, conviene que hable con su cliente. ¿Qué te pasa, Bengoa? ¿No entendiste? ¿No entendiste? Son $500.000. Va a presentar la demanda. Quiere ir a juicio, Guido. Piénselo bien, Bengoa. No tiene chance. Federico Lupo hace el corte de manga más importante de la historia del cine argentino. ¿Cuánto vale la dignidad de un trabajador? ¿Cuánto vale la dignidad de un hombre? Es la pregunta que queda flotando detrás de esta escena de Tiempo de Revancha. El tipo se ha cortado la lengua para no hablar e igual quieren comprar su propia dignidad. En la cinematografía de Adolfo Aristarain estamos compartiendo los títulos y las portadas de los afiches de sus películas en el medio de nuestro streaming. La última de su obra es Roma,
en la portada de el afiche de la película está Marina Glesser junto a Juan Diego Botto. Marina Glesser, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Polimeni, ¿cómo estás? Fuiste actriz de la última película de Adolfo Aristarain. Soy actriz de la última película de Adolfo Aristarain, además no solamente fui actriz de la última película de Adolfo Aristarain, sino que tengo una larga historia con la familia de Katy, su mujer. Katy Saavedra. Katy Saavedra, a quien le mando un beso, y con Bruno Aristarain, con quien tenemos la misma edad y compartimos pediatra y toda una larga vida de muchos encuentros. Le hiciste la última entrevista en público también a Aristarain, ¿no? Así es, y también participamos de un homenaje en el ADAC, que organizó el Grupo Editorial Sur, en donde discutimos efusivamente en ese álgido 2022, en el que siempre te invito a pensar, y invito a pensar también a la audiencia y a todos los que estén escuchando y a todas las que estén escuchando, qué sucedió en esta Argentina los 365 días que duró ese 2022, porque a mí me parece un año bisagra para la historia, ¿no? Para los que vamos a trascender, digo, no es para todos los que se están postulando hoy a algo, sino para los que estén cuando ya no estemos nosotros. Y bueno, viste, lo que tienen las películas de maravillosas es que van a quedar para siempre, ¿no? Porque por más que sea en fílmico y no digital como estuvo filmada Roma, lo que tiene la trascendencia en los cuentos y en las narraciones es que pueden trascender. Entonces, bueno, Adolfo nos deja en el plano material, pero los que lo conocimos sabemos muy bien que en nosotros vivirá y se quedará, y también en toda la Argentina, porque el patrimonio y el acervo cultural que dejó Adolfo no solamente son sus películas, sino también su enorme trabajo. Acordémonos también que es uno de los gestores y autores, junto con Pino Solanas y Luis Puenzo, que también nos dejó este año, Juan Carlos de Sanso también nos dejó este año, de la ley de cine, una grandísima ley de cine, pero bueno, en este proceso de motosierra y de que los argentinos y argentinas muy enojados votamos en el 23 a este presidente que hoy gobierna, bueno, no tiene marcos legislativos, como muy bien decía Adolfo Aristarain cuando lo entrevistamos hace un par de años, no hay marco regulatorio, sino hay una reforma constitucional que permitida por el Poder Ejecutivo, y digamos, formulada por el Poder Ejecutivo, no pudiendo ser frenada por el Legislativo y garantizada por un Poder Judicial que no respeta la Constitución, ¿no? Y que no respeta las garantías ni los derechos constitucionales de nadie de la sociedad. Por eso pueden ser embestidos los jubilados y las jubiladas, las personas con discapacidad y la parte más vulnerable de la sociedad, que es la que está percibiendo el terrible ajuste de este modelo económico, que, como bien también decía Adolfo Aristarain, no es ni más ni menos que el mismo de la dictadura militar, ¿no? Y que hoy justamente Néstor Kirchner ganaba por ese 22% con más desocupados que votos, también nos invitó a que había un nombre que los argentinos nunca debíamos olvidar, y ese nombre era José Alfredo Martínez de Hoz, porque no fue condenado ni preso. Entonces a veces uno escucha a la cierta parte de la dirigencia como tener un compromiso actual con el presente y de cara a cómo se van a resolver y dirimir las elecciones el año que viene, con todo esta embestida también de reforma electoral que propone el Ejecutivo hoy, pero escindiéndose un poco de los antecesores o de los predecesores que trabajaron mucho por la historia de este país, dejando y pagando costos muy altos en las decisiones y en los posicionamientos políticos que han hecho y cómo se la han jugado en la vida. Entonces me parece poco criterioso y bastante ingrato que se nos hayan ido este tipo de personas tan valiosas para la cultura nacional como son Juan Carlos de Sanso, Luis Puenzo, Adolfo Aristarain, sin el merecido homenaje y la gratitud en vida que merecían por la tremenda obra, el talento, el despliegue, el esfuerzo de atravesar las crisis, las recesiones, los genocidios, los terrorismos y todo lo que tuvieron que vivir sin el merecido reconocimiento, que me parece que también es una responsabilidad civil, eso de todos y de todas, piensen como piensen, porque esto, como ya te digo, queda para las generaciones venideras, no para nosotros, sino para los que van a venir después, que van a poder tener ese material como insumo para comprender la historia, porque hay una crisis tan grande de subjetividad que a veces barren la historia porque tienen un problema de comprensión histórica, y eso es muy doloroso y muy triste, sobre todo, bueno, la muerte nos pone tristes, entonces también homenajearlo un día después de su fallecimiento es bastante congojante y bastante angustioso, porque bueno, tenés
tenemos todo esto que venimos aguantando estos días, que de mucha ingratitud, de mucha falta de reconocimiento, de mucha pérdida de identidad nacional, de que parece que entramos en una vorágine en donde cada vez hay mayor fragmentación, mayor disolución y no nos queda mucho. Adoptamos el procedimiento de evocarlo con lo mejor de sí mismo, seguros de que, así como en las universidades y escuelas de cine hispanoparlantes se estudian obras como la de Hugo del Carril, o René Mujica, o Leonardo Fabio, estos cineastas son los cineastas que quedarán por siempre en la historia argentina, sus obras, sus películas, sus temáticas. Respecto al carácter de Aristarain, su tono pesimista, su fortaleza en la crítica, estoy recordando ahora que lo evoco, a principios de siglos yo conducía junto a Gabriela Radiche un programa de televisión en Canal 7 sobre cine nacional. Se llamaba En las mejores salas, vos estuviste en ese programa. Un día Aristarain y una estrella de sus películas venían para una entrevista larga en el piso del canal, y ocurrió que en ese momento, era un momento de crisis política y económica como ahora, una asamblea de trabajadores del canal votó un paro de 1 hora y media mientras discutía sus diferendos con la política económica de la administración del canal, y estaban la estrella de cine y Aristarain en el piso por empezar la entrevista cuando se produjo la novedad. Me pidieron a mí, de la producción del programa, que los llevara un poquito al pasillo, les ofreciera un café y les pidiera disculpas en nombre del trabajo, pero les pidiese también que se quedaran esa hora y media hasta que terminara el momento de conflicto en la asamblea para poder grabar la entrevista. Y la estrella de cine dijo: no, de ninguna manera, yo tengo una agenda muy compleja, si acá hay un paro yo me tengo que ir. Y Adolfo Aristarain le dijo: esperá, José, esperá un poquito, el derecho de los laburadores. Los trabajadores están reclamando por lo suyo. Sería muy incoherente que vos y yo no apoyemos a los trabajadores. Así que si querés vamos a tomar un café, charlamos un poco, tenemos cosas que hablar y nos quedamos y después hacemos la entrevista. Y maravillosamente el actor que se quería ir y que estaba apurado dijo: tenés razón, no lo había pensado. Fueron, tomaron el café, tomamos el café los tres, yo me retiré un rato, pudieron charlar las cosas y después se grabó la entrevista como hubiera ocurrido sin el paro mediante. Pero esa especie de coherencia de vida que cuento ahora no lo había contado nunca, porque involucra también a otras personas, por ahí tipifica el tipo que fue Adolfo Aristarain, que alguna vez, cuando Fito Páez soñaba con ser cineasta, le enseñó un poco de la gramática y filmó con él un video, que estuvo siempre muy dispuesto a otras experiencias que bien valdrá la pena rescatar cuando en un museo, como corresponderá en el futuro, de Sanso, Fabio, los aquí nombrados, sin lugar a duda, Aristarain ocupen un lugar central del cine argentino que durante estos años nos narró una crisis sin antecedentes, si lo pensamos un poco, post-dictadura militar. En la última película, ojalá alguien retome el proyecto de Astor Piazzolla de Adolfo Aristarain inconcluso, como otros proyectos suyos que nunca cristalizaron por la falta de apoyo económico. Nos metemos en el tráiler de Roma. Si estás triste, buscas un río, empezás a pensar en todo lo que te hace mal y lo decís en voz alta. Con la mirada vuelta hacia el pasado. Todo lo malo. Todo el río. Joaquín se enfrenta a sus vivencias. ¿Tú crees que a alguien le puede importar mi vida? Este cabrón no quiere a nadie ni a sí mismo. ¿Qué le has dicho para que le gracia? Trabajo como corrector. Aquí de corregir nada. Tu tarea es hacer que se discipline. Aprendiz de cabrón. Quiero que le controles. Lo mejor entonces es empezar por el principio. Una infancia. Dale la escopeta, Joaco. Que terminó bruscamente. ¿Joaquín se murió? Papá de arriba nos va a ayudar. ¿Quién te dijo eso? La muerte es el final. Fin, como las películas. Los años en los que todo fue posible. Lo que ocurría en Buenos Aires era algo impresionante, casi mágico. Sentíamos que se podía cambiar el mundo. Nunca sentí con nadie lo que siento con vos. Los caminos por explorar. Tiene orgasmos múltiples. Las cosas que uno se pierde. Y aquellos que acabaron en ninguna parte. ¿Le dijiste que la querías? No estoy sola. Ya sé, pero no puedo, René. Hay que seguir, Joaco. Cuando estaba saliendo del coma te llamaba a vos. Cuídate, por favor. Hay que seguir. El peligroso compromiso con unos ideales. Lo que no podemos hacer es dejar que los milicos nos sigan jodiendo. Y sobre todo, una presencia absoluta. Este tango es para Roma, para mi querida Romita, que es mi vida y me permite compartir su vida. Mentira que con el tiempo todo pasa, nada pasa. Roma. Mi madre vivía para mí y yo vivía para mí. Una película de Adolfo Aristarain. Con Juan Diego Boto, José Sacristán
y Susú Pecoraro. Nadie puede decirle a otro cómo hay que vivir. Roma, estreno el 1 de octubre.